¿Quién era el Gadareno mencionado en la Biblia? El Gadareno era un hombre poseído por una legión de demonios que vivía entre los sepulcros cerca de la región de Gadara. Era conocido por su comportamiento violento, su fuerza sobrenatural y su aislamiento de la sociedad. Su historia se relata en los evangelios Mateo y Lucas. ¿Dónde se encontraba la región de Gadara? Gadara era una ciudad situada al este del mar de Galilea, en la región de Decápolis, un conjunto de 10 ciudades grecorromanas. Era una zona habitada por gentiles, no judíos, y se cree que por eso había allí criaderos de cerdos, algo prohibido en la cultura judía. ¿Cómo era la condición del Gadareno antes de encontrarse con Jesús? Estaba completamente dominado por demonios, sin control de sí mismo. Vivía desnudo entre tumbas, rompía cadenas con fuerza sobrenatural, se hería con piedras y gritaba de día y de noche. Su vida era una expresión extrema de desesperación y esclavitud espiritual. ¿Qué significa que tenía una legión de demonios? El término legión se refiere a una unidad del ejército romano compuesta por unos 6.000 soldados. En este contexto, simboliza que el hombre estaba poseído por una gran cantidad de demonios, lo que indica la gravedad de su condición espiritual. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó a la región de los Gadarenos? Jesús descendió de la barca y fue confrontado por el hombre poseído. En lugar de huir, Jesús se acercó a él y entabló una confrontación espiritual con los demonios, ordenándole salir del hombre. ¿Cómo reaccionó el Gadareno ante la presencia de Jesús? Corrió hacia Jesús, se postró ante él y gritó con una voz fuerte, pidiéndole que no lo atormentara. Esto muestra que, aunque poseído, el hombre reconocía la autoridad divina de Cristo. ¿Qué le preguntó Jesús al Gadareno poseído? Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y la respuesta fue, me llamo Legión, porque somos muchos. Esta interacción revela el enfoque de Jesús en tratar directamente con la raíz espiritual del problema. ¿Qué petición hicieron los demonios a Jesús? Los demonios suplicaron a Jesús que no los enviara al abismo, sino que les permitiera entrar en una piara de cerdo cercana. ¿Qué hizo Jesús con los demonios? Jesús les permitió entrar en los cerdos, y al instante, unos 2.000 cerdos se lanzaron por un despeñadero al mar y se ahogaron. Esto demuestra el poder destructivo de los demonios y el poder libertador de Cristo. ¿Qué reacción tuvo la gente del lugar tras este milagro? En vez de alegrarse, los habitantes de Gadara se llenaron de temor y le rogaron a Jesús que se fuera de su territorio. Su reacción revela que valoraban más sus bienes materiales que la libertad espiritual del hombre. ¿Cómo quedó el hombre gadareno después de ser liberado? Después del milagro, el hombre fue hallado sentado, vestido y en su juicio cabal. Esta frase indica una restauración completa, mental, física, emocional y espiritual. ¿Qué le pidió el gadareno a Jesús después de ser sanado? Le rogó que lo dejara seguirlo como discípulo. Su deseo era permanecer cerca de quien lo había liberado, en una expresión de gratitud y devoción. ¿Qué le respondió Jesús al gadareno cuando le pidió ir con él? Jesús le dijo que no lo siguiera, sino que regresara a su casa y contara cuán grandes cosas Dios había hecho con él. Jesús lo envió como testigo en su propia región. ¿Cuál fue la misión que Jesús le dio al gadareno? Le dio una misión evangelística: vuelve a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El gadareno se convirtió en un predicador local, testimonio viviente del poder de Dios. ¿Por qué Jesús no permitió que el gadareno lo siguiera físicamente? Jesús quería que testificara en su propia comunidad. A diferencia de otros milagros donde Jesús pedía silencio, en este caso ordenó divulgarlo, posiblemente porque era una región gentil que necesitaba conocer el poder de Dios. ¿Qué impacto tuvo el testimonio del gadareno en Decápolis? Según Marcos 5, todos se maravillaban. Su testimonio fue poderoso porque la gente conocía su antigua condición. La transformación de su vida provocó asombro y abrió puertas para la predicación del Evangelio. ¿Qué enseñanza espiritual nos deja la historia del gadareno? Muestra que no hay caso perdido para Jesús. Incluso alguien dominado por una legión de demonios puede ser restaurado por el poder del Señor. Enseña sobre el poder liberador del Evangelio. ¿Qué simbolizan los cerdos en esta historia? Los cerdos simbolizan lo impuro y lo inmundo. Su destrucción también representa la separación radical entre el reino de Dios y el poder de las tinieblas. ¿Cuál fue el motivo de que los demonios no quisieran ir al abismo?
El abismo se considera un lugar de castigo y prisión espiritual para los demonios. Ellos sabían que su destino final estaba sellado y temían ser enviados allí antes de tiempo. ¿Qué revela esta historia sobre la identidad de Jesús? Revela que Jesús tiene poder sobre el mundo espiritual, incluso sobre fuerzas demoníacas múltiples. Demuestra que Jesús es el Hijo de Dios con autoridad celestial. ¿Qué importancia tiene que el Gadareno haya sido encontrado en su juicio cabal? Este detalle es crucial porque revela una sanidad total. Antes, su mente estaba descontrolada por la influencia demoníaca, viviendo entre sepulcros, aislado, sin vestidura y fuera de sí. Al estar en su juicio cabal, se evidencia que Jesús no solo expulsó demonios, sino que restauró su dignidad, su capacidad de pensar, su conciencia y su identidad como ser humano. En términos espirituales, representa lo que sucede cuando una persona recibe salvación, hay orden, paz mental, lucidez y comunión con Dios. ¿Qué significado espiritual tiene que el Gadareno viviera entre los sepulcros? Vivir entre tumbas representa una vida ligada a la muerte, tanto física como espiritual. El lugar de los sepulcros era un sitio de impureza según la ley judía. Su aislamiento en ese ambiente sugiere cómo el pecado y la opresión demoníaca llevan al ser humano a una existencia de muerte espiritual, fuera de la sociedad y lejos de Dios. Jesús vino a rescatar justamente a los que están perdidos en esos lugares de muerte. ¿Por qué el Gadareno era tan temido por la gente de su región? Porque nadie podía dominarlo. Había intentos de atarlo con cadenas y grilletes, pero con una fuerza sobrenatural las rompía. Su violencia era tal que nadie pasaba por aquel camino. Este temor revela no solo su condición, sino también la impotencia humana ante el poder demoníaco. Por contraste, muestra la autoridad superior de Jesús que lo libera sin esfuerzo físico. ¿Qué representa la liberación del Gadareno para el ministerio de Jesús entre los gentiles? El hecho de que Jesús cruzara el mar hacia tierra gentil y realizara este milagro demuestra que su misión no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. La liberación del Gadareno anticipa la expansión del Evangelio a todas las naciones. La región de Decápolis fue una de las primeras en recibir el testimonio del Evangelio a través de este hombre liberado. ¿Cuál es el contraste entre el poder de los demonios y el poder de Jesús en esta historia? El poder de los demonios esclaviza, destruye y aísla, el de Jesús libera, restaura y dignifica. A pesar de que eran muchos, los demonios reconocen la autoridad de Cristo y le piden permiso. Esto muestra que Jesús no tiene oposición igual en el mundo espiritual, su señorío es absoluto, incluso sobre fuerzas malignas. ¿Qué simboliza que los cerdos se precipitaran al mar después de ser poseídos? El mar, en la mentalidad hebrea, representaba el caos y la destrucción. La estampida suicida de los cerdos ilustra el destino final del mal, la autodestrucción. También revela visualmente el resultado de lo que los demonios querían hacer con el hombre, destruirlo totalmente. Jesús, al liberar al Gadareno, impide esta destrucción. ¿Qué representa el cambio de ropa del Gadareno después de ser sanado? La ropa simboliza identidad, dignidad y pureza. Antes estaba desnudo, despojado de su humanidad y valor. Al ser vestido, se evidencia que fue restituido en su humanidad, valorado como persona, e integrado de nuevo a la sociedad. En términos espirituales, recuerda cómo Dios viste al pecador arrepentido con ropas nuevas. ¿Qué mensaje transmite el hecho de que la gente le pidiera a Jesús que se fuera? Muestra cómo el corazón humano puede resistirse al poder de Dios cuando éste confronta intereses materiales. Aunque vieron el milagro, les importaron más los cerdos perdidos que el alma salvada. Esto es una advertencia sobre valorar lo económico más que la vida espiritual. Su rechazo también refleja el temor de enfrentarse a lo divino y abandonar el pecado. ¿Qué nos enseña la disposición del Gadareno a seguir a Jesús? Su deseo de seguir a Jesús demuestra gratitud, amor y entrega. Su vida fue transformada por completo, y su primera reacción fue convertirse en discípulo. Esto enseña que una verdadera experiencia con Cristo produce un deseo de consagración, no solo de admiración. También nos habla de la prontitud con la que el que es salvo quiere servir. ¿Por qué Jesús prefirió que el Gadareno testificara en su región en vez de acompañarlo? Porque su testimonio sería más poderoso entre quienes lo conocían. Su transformación visible sería un mensaje viviente del poder de Dios. Jesús sabía que la región de Decápolis necesitaba un mensajero interno que abriera corazones. Fue una estrategia misionera efectiva, un evangelista que conocía su tierra y cuyo cambio era innegable.
¿En qué parte de los evangelios aparece esta historia? La historia aparece en los 3 evangelios sinópticos. Cada relato aporta detalles únicos, pero juntos forman una narración poderosa y coherente del poder de Jesús sobre el mal. ¿Cuántos hombres endemoniados había realmente, 1 o 2? Mateo menciona a 2 endemoniados, mientras que Marcos y Lucas se centran en uno solo, probablemente el más prominente o el que luego fue enviado a testificar. Esto no es una contradicción, sino una diferencia de enfoque narrativa. Los 3 evangelios coinciden en que Jesús realizó una liberación poderosa. ¿Qué revela esta historia sobre la compasión de Jesús? Jesús no evitó el área donde vivía el Gadareno, ni se asustó de su condición. Lo buscó, lo liberó y le dio un propósito. Esto muestra que la compasión de Cristo alcanza incluso a los más marginados, violentos y perdidos. No hay situación tan oscura que Él no pueda redimir. ¿Cómo puede esta historia hablar a quienes hoy luchan con adicciones o enfermedades mentales? El Gadareno es un símbolo de las personas que sufren esclavitud espiritual o emocional profunda. Jesús puede restaurar la mente, liberar de adicciones, sanar traumas y devolver la dignidad. La historia trae esperanza a quienes piensan que ya no hay salida. Jesús tiene poder para transformar lo imposible. ¿Qué papel juegan los testigos del milagro en la historia del Gadareno? Los que cuidaban los cerdos vieron el milagro y fueron a contarlo a la ciudad. Aunque su motivación fue el miedo, Dios usó su testimonio para que otros supieran lo que Jesús había hecho. Este detalle destaca que los milagros deben ser comunicados para que más personas conozcan a Cristo. ¿Qué diferencia hay entre la reacción del Gadareno y la de la multitud? El Gadareno quiso seguir a Jesús y ser su discípulo, la multitud quiso que Jesús se fuera. Uno representa el corazón agradecido y transformado, los otros, el corazón temeroso y materialista. Esta diferencia subraya que la presencia de Jesús demanda una decisión personal. ¿Qué importancia tiene que Jesús haya cruzado el mar solo para este milagro? Muestra que Jesús valora a cada individuo. Aunque el viaje fue largo y peligroso, Jesús cruzó solo para liberar a un solo hombre. Esto revela el amor personal de Cristo. Él deja a las multitudes para salvar a uno solo, si ese uno está perdido. ¿Cómo puede el testimonio del Gadareno aplicarse hoy en la evangelización? Así como el Gadareno fue enviado a su ciudad, los creyentes actuales están llamados a compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. El testimonio personal, especialmente cuando incluye una transformación radical, tiene un impacto poderoso en los que lo escuchan. ¿Qué significa que Jesús prohibió que el hombre lo siguiera? No fue una negativa por rechazo, sino una redirección de propósito. Jesús lo comisionó como testigo, dándole un ministerio local. Esto nos recuerda que servir a Dios no siempre implica ir lejos, sino empezar testificando donde estamos. ¿Qué efecto tiene la historia del Gadareno sobre nuestra comprensión del mal espiritual? Nos hace conscientes de que el mal espiritual es real, destructivo y activo. No es simbólico ni psicológico solamente. Sin embargo, también afirma que Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza maligna y puede traer libertad donde hay cautividad. ¿Qué significado tiene que el Gadareno fuera enviado a predicar sin haber sido formalmente discipulado por Jesús? Esto demuestra que la experiencia personal con Cristo es en sí misma una poderosa herramienta de evangelización. Aunque el Gadareno no tuvo formación teológica ni tiempo con los apóstoles, su vida transformada era un mensaje suficiente. Esto valida el poder del testimonio genuino. No se necesita título ni posición, solo una vida verdaderamente cambiada por Jesús. ¿Qué simboliza el viaje de Jesús en barco hasta la región de Gadara? El cruce del mar representa un acto misionero intencional. Jesús salió de la comodidad de la región judía y enfrentó incluso una tormenta antes de llegar. Esto prefigura cómo el Evangelio traspasará fronteras y enfrentará oposición, pero aún así alcanzará a los que están en tinieblas. La travesía revela que la salvación de un solo alma merece todo esfuerzo. ¿Cómo podemos ver la soberanía de Dios en esta historia? A pesar del caos y la aparente imposibilidad del caso, todo está bajo control divino. Jesús llega en el momento preciso, los demonios obedecen su voz, y el hombre es restaurado por completo. Incluso la estampida de cerdos sirve para mostrar el poder de Jesús y la seriedad del mal espiritual. Nada escapa al plan soberano de Dios. ¿Qué enseñanza da esta historia sobre la naturaleza del mal? El mal busca destruir al ser humano, deshumanizarlo, aislarlo y sumirlo en una vida sin propósito ni conexión.
Los demonios llevaron al Gadareno al descontrol, a la autolesión, a la soledad y a la violencia. Sin embargo, esta historia también muestra que el mal es limitado, y que ante el poder de Dios, debe rendirse y retirarse. ¿Qué importancia tiene el hecho de que el Gadareno haya obedecido a Jesús? Su obediencia fue inmediata. Aunque deseaba acompañar a Jesús, aceptó su mandato de quedarse y testificar. Esto nos enseña que la obediencia a Dios a veces no será lo que esperábamos, pero será siempre lo mejor. La obediencia abre puertas para el servicio, la sanidad y la expansión del reino. ¿Qué podemos aprender sobre la identidad humana en esta historia? La historia del Gadareno muestra cómo el pecado y la opresión espiritual pueden borrar casi por completo la dignidad humana. Pero también revela que en Cristo, el ser humano recupera su verdadera identidad, un ser amado, libre, digno y útil para Dios. El Gadareno pasó de ser temido a ser testigo, de estar desnudo a estar vestido, de estar poseído a estar lleno de propósito. ¿Qué importancia tiene la Decápolis como lugar de testimonio del Gadareno? Decápolis era un conjunto de 10 ciudades con fuerte influencia griega y romana, donde el judaísmo no era predominante. Al enviar al Gadareno allí, Jesús anticipa la expansión del Evangelio a los gentiles. El testimonio del hombre sanado prepara el terreno para el ministerio posterior de los apóstoles. Es una muestra de la visión misionera de Jesús desde el inicio. ¿Qué relación tiene esta historia con el poder del Evangelio hoy? La historia del Gadareno es un modelo del poder transformador del Evangelio. Personas rotas, oprimidas, marginadas o esclavizadas por cualquier forma de pecado o aflicción espiritual pueden ser completamente restauradas. El mensaje es claro: no hay nadie tan perdido que no pueda ser encontrado por Cristo. ¿Cómo representa el Gadareno la condición espiritual del ser humano sin Dios? El Gadareno es una imagen extrema, pero verdadera, del alma humana sin Cristo, desnuda, herida, esclava, confundida, apartada y sin paz. Esta historia pone en evidencia la necesidad universal del ser humano de ser liberado por el poder de Jesús. Aun cuando no todos experimentan opresión demoníaca literal, todos necesitamos salvación espiritual. ¿Por qué esta historia sigue siendo relevante para los cristianos actuales? Porque sigue mostrando el corazón de Cristo, un Salvador que va en busca del perdido, que no teme al caos espiritual, que libera con autoridad y que transforma a las personas para que sean portadores de su mensaje. El Gadareno es un recordatorio de que la gracia de Dios no tiene límites y que cada creyente tiene una historia que puede impactar a su comunidad. Su historia es la de todos los que han sido redimidos y llamados a compartir esa redención con el mundo.